y estáis aquí. Vale, pues que hay que aceptar la grabación. Bien, yo si queréis os comento. eh, vale, mirad. La idea se ve, se ve todo, se ve el programa de la webinar, ¿vale? Bien, en primer lugar, os quiero excusar al presidente porque iba a conectarse, pero que está en una reunión que me ha mandado un correo que todavía no ha podido acabar. Si la acaba, en horas se conectará, pero estaba en la alcaldía en una reunión. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el planning? Fundamentalmente, ahora haré yo nada, una pequeña introducción, y luego Ana nos comentará unos aspectos jurídicos y Juan Manuel nos comentará los aspectos económicos, que es lo esencial fundamentalmente de estos dos reales decretos. Como sabéis, se publicaron hace unos días, tanto el 14 2025 como el 15 2025. El primero es en materia de retribuciones, ahora nos lo explicará Juan Manuel, y el segundo era un poco más amplio, ¿vale? En el que los sistemas fundamentalmente que se aplazan, todo lo del verifactum y algunas cuestiones, y sobre todo también luego lo veréis el tema de secretarios interventores, ¿vale? Sí decir que una de las cuestiones que hablábamos al principio, Juan Manuel y Ana y yo, era que habría que esperar, porque esto si luego a la hora de la verdad no se convalida, era muy problemático, porque si te lanzas a la piscina y luego al final no se hubiera convalidado. Pero bueno, parece ser y es que en el día 11 se han convalidado los decretos y por lo tanto eso ya es legislación, ¿vale? Y sin más, os digo, cedo la palabra en primer lugar a Ana Silvestre y luego Juan Manuel. Como os digo, cada uno nos hablará de los aspectos jurídicos, pero fundamentalmente los aspectos económicos, ¿vale? Dejo de compartir. Y Ana, si quieres, o si queréis decir alguna cosa primero, Ana y Juan Manuel. No, No, vale, bueno, yo creo pues que podemos empezar directamente. vale, perfecto. Vale, buenos días, gracias Enrique. Voy a compartir pantalla. Nosotros lo que vamos a hacer es, a ver, voy a poner modo pantalla completa. Aquí Hay un tema que estaríamos. decir, se van a hacer las presentaciones y luego tendremos un debate coloquio para cualquier duda, cualquier cosa que se quiera plantear, ¿vale? Vale, como ya os ha avanzado Enrique, lo que vamos a hacer es analizar los dos reales decretos, el 14 y el 15, de medidas urgentes, que no sé si habéis tenido ocasión de leer, que básicamente están fundadas las medidas en retribuciones en el ámbito del sector público, afectan al superávit de entidades locales y comunidades autónomas, a la facturación, a los sistemas informáticos y al tema de los funcionarios de administración local con habilitación nacional, pero en Cataluña. Son estos dos reales decretos, ya hemos dicho, el 14 incrementos retributivos. Voy a dar unas pinceladas porque tampoco le quiero hacer spoiler a Juan Manuel, que realmente son dos reales decretos con bastante materia económica y voy a pasar un poco por encima. Bueno, el Real Decreto 14 aprueba los incrementos retributivos del personal del sector público para el 2025. Por un lado, luego el Real Decreto 15 lo que establece son las tres medidas, ¿no? La del destino del superávit a inversiones financieramente sostenibles durante tres ejercicios, 25, 26 y 27, a la ampliación de esos plazos de adaptación a los sistemas informáticos de facturación y, en último lugar, el tema de los funcionarios de administración local con habilitación nacional. Como muy bien ha dicho Enrique, el 14 se publicó el 3, se convalidó por resolución del 11 de diciembre, que se publicó el 16. El objeto es aprobar estos incrementos retributivos, pues esto en un contexto de prórroga de los presupuestos generales y en base al acuerdo marco de las organizaciones sindicales de funcionarios y UGT. Es una norma básica que se aplica a todas las administraciones públicas, tanto estatal, autonómica y local, y está incluido el sector público institucional. Estos son los incrementos retributivos para el 25-26 que desarrollará Juan Manuel, con el incremento del 2,5 y del 1,5, 25 y 26 respectivamente. ¿Hay otras previsiones relevantes? Sí, bueno, pues la norma autoriza y limita el incremento de la masa salarial, que también se lo dejo a Juan Manuel.
los criterios se aplican en términos de homogeneidad, se actualizan las cuantías previstas en la ley de presupuestos del 23. Entrando ya en el siguiente decreto, el siguiente Real Decreto, que es el 15-2025, se aprobó también el 3 de diciembre, entra en vigor el 4 y también se convalidó el 11 de diciembre. Este decreto, como ya hemos dicho, tiene tres objetivos: la adopción de tres medidas urgentes, la de inversión, la de facilitar la inversión pública de las entidades locales y comunidades autónomas, la ampliación de plazos y reordenar el régimen competencial. En relación al uso del superávit 2024 para inversiones, el artículo 1 regula el tema en las entidades locales, que también desarrollará Juan Manuel. Aquí también doy unas pinceladas muy por encima: que se prorroga la aplicación de la disposición de la Ley Orgánica del 12, que ese superávit del 24 podrá destinarse a inversiones financieramente sostenibles en esos 3 años, 25, 26 y 27, que no computa en la regla de gasto, pero sí efectos de estabilidad presupuestaria. Y luego hay unas condiciones clave, que es no generar déficit al cierre de cada ejercicio. Los proyectos deben iniciarse antes del 31 de diciembre del 26 y hay una posibilidad de ejecutar y reconocer el gasto hasta 2027 con cargo al remanente, pero dentro del límite del superávit del 24. Por lo que atañe a las comunidades autónomas, que aparece regulado en el artículo 2 del Real Decreto, se autoriza el uso del superávit 2024 para esos 3 años, 25, 26 y 27, para inversiones sostenibles. Se aplican reglas similares a las previstas en la adicional de la Ley 18 de Presupuestos Generales, sin necesidad de autorizaciones estatales previas, con unos condicionantes: iniciar los proyectos antes del 31 de diciembre del 26 y no incurrir en déficit al cierre de los ejercicios. Por lo que, siguiendo con el Real Decreto 15-2025 y lo que atañe a la medida de los sistemas informáticos de facturación, lo que se hace a través de este Real Decreto es que se amplían los plazos de adaptación. Se amplían los plazos de adaptación para los obligados del 3.1 antes del 1 de enero del 2027, que son los de sociedades, y el resto de obligados del 3.1 ya sería antes del 1 de julio de 2027. En relación al 3.2, que serían los productores y comercializadores de software, se mantiene el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la orden, ¿vale? Del 24. Se incluye una cláusula expresa de salvaguarda del rango reglamentario del Real Decreto del 23. En relación a la tercera medida, que es la que atañe a los funcionarios de administración local con habilitación nacional en Cataluña, lo que se hace es una modificación de la ley reguladora de las bases del régimen local, y esto se hace para reconocer a la Generalitat de Cataluña la gestión de estas funciones, ¿no? en su ámbito territorial. Cataluña asume, conforme al Estatuto de Autonomía, pues, competencias como es la creación, clasificación y supresión de puestos reservados, la aprobación de la oferta pública de empleo, la selección, formación y habilitación, y la provisión de puestos y asignación de primer destino. Esta modificación, la finalidad se justifica para paliar el déficit estructural de habilitados y así garantizar la continuidad de las funciones esenciales básicamente, de Secretaría de Intervención y Tesorería. Es algo parecido a lo que se hizo hace no mucho en el País Vasco, y esta es la medida que se toma. Estas son las tres medidas básicas de este Real Decreto del 15. Esto es básicamente lo que... Y ahora le voy a hacer la palabra a Juan Manuel para que explique los aspectos económicos. Muy bien, Ana, pues voy yo también a compartir una presentación. No, no tengo activado el poder compartir. Envío una solicitud. Sí, no, no, pero espera. Envío una solicitud para poder compartir. Pues espera. Eva, perdón un momentín.
Pues vuélvemela a mandar, que yo creo que la he visto y no he La sido, solicitud. sí, no he sido capaz de, de verla. Pensaba que No, estaba. no, no me lo permite, como lo he enviado ya, no. Espérate, vamos a ver, Vale. perdona un momento. Eva, tienes que permitir a este compartir. Vale. A ver, intenta, dice que ya podrías, Juan Ya Manuel. lo Ya, tienes. sí, ya puedo, ya puedo. Vale, vale, la veis, no me imagino ya la presentación. Vale, a ver. Vale, bueno, pues efectivamente estamos hablando de los dos reales decretos que salieron a principio, se aprobaron a principio del mes de diciembre y fueron convalidados por el Congreso de los Diputados el día 11 de diciembre ambos. Por lo tanto, ya son plenamente válidos y vigentes. El Real Decreto 14, como ha dicho Ana, básicamente regula el tema de los incrementos retributivos en el sector público. La verdad es que teníamos una situación de incertidumbre este año porque, si acordáis, bueno, tenemos, como sabéis, los presupuestos generales del Estado aún del año 23 prorrogados. En el año 24 sí que hubo un Real Decreto que reguló el incremento retributivo para las personas trabajadoras del sector público, pero en el año 25 no teníamos absolutamente nada. Y entonces, bueno, probablemente existía una certidumbre en el sentido de que habían personas que yo creo que con cierta base jurídica pensaban que este año simplemente no había una limitación al incremento de las retribuciones. Finalmente, sí que se ha aprobado una limitación al crecimiento de la masa salarial en el año 25, fruto de un acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con los sindicatos a nivel nacional, que es el que todos vosotros entiendo que ya conocéis y que regula este Real Decreto para los años 25 y 26. ¿Vale? Con lo cual, el acuerdo, que ahora comentaré un poco los términos del acuerdo para que tengáis el contexto, es más amplio, llega hasta el año 2028. Y, por supuesto, es un acuerdo que afecta a todo el personal al servicio de las administraciones públicas, entendido como no solamente al servicio de las administraciones, sino de todas las administraciones y del sector público, estatal, autonómico y local. Por tanto, como siempre, estamos todos afectados por este Real Decreto. Eh, el Real Decreto, lo acabo de comentar, desarrolla para el año 25 y 26 parte de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con los sindicatos para el sector público. Concretamente, pues ya materializa las subida salarial. Realmente lo que materializa es el incremento máximo que puede experimentar la masa salarial de todas las entidades del sector público para el año 25 y el 26. Eso se enmarca dentro de ese acuerdo más amplio que os acabo de comentar y que también conoceréis, me imagino, por la prensa, que, bueno, por lo que ha pactado el Gobierno es hasta el año 28 los incrementos que os pongo ahí, un 2,5 ya para el año 25, que es efectivo ya este año 25 con efecto 1 de enero, un 2, que realmente es un 1 más un 1,5 más un 0,5, como siempre el 0,5 vinculado al tema del incremento del IPC, ¿vale? Para el año 26, y luego eso es lo que está regulado ya en estos reales decretos y por lo tanto es ya digamos, de obligado cumplimiento. Y luego hay una previsión que el gobierno que esté en ese momento, sea este o sea el que sea, pues ya veremos si la aplica o no la aplica, pero el acuerdo alcanzado con los sindicatos es un 4,5%, que no sabemos si será 4,5 o un 4 más un 0,5, en fin, obviamente eso hasta que no se concrete en un Real Decreto o en la propia ley de presupuestos no lo sabremos, pero el incremento global pactado es un 4,5 para el año 27
y un 2% para el año 28. Eso implica, teniendo en cuenta que son incrementos sobre incrementos, ¿vale? Por tanto, el 2% del 26 ya es un 2% sobre el 2,5 y así sucesivamente, implicaría un incremento total respecto a las retribuciones actuales, a fecha de hoy, antes del 2,5, del 11,43% respecto de las retribuciones que tenemos en este mismo momento antes de aplicar el 2,5 del año 2025. Vale, el acuerdo tiene más aspectos que sí que quería que conocierais, ¿eh? Uno que nos interesa mucho a todos, que es digamos, se ha pactado una eliminación progresiva de la tasa de reposición de efectivos, que será sustituida por un mecanismo basado en criterios objetivos y de previsiones de necesidad de personal. Eso simplemente es, digamos, el titular. Luego habrá que ver cuándo, cómo y de qué manera se materializa esto, si es que finalmente se materializa, ¿vale? Pero bueno, está la declaración, digamos, de intenciones, está ahí. Respecto de las promociones internas y los procesos selectivos, bueno, pues se habla de cursos selectivos y desarrollo de nuevas modalidades, de formación homologada que facilite la promoción, la carrera y movilidad de los empleados, de concursos de méritos permanentes y abiertos para provisión de puestos de trabajo, es decir, no concursos oposición, sino concursos de méritos, en donde no haya examen, sino únicamente valoración de los méritos que aporten los candidatos, la ejecución y desarrollo de ofertas públicas, que se lleven a cabo. La declaración de intenciones, de nuevo, es que se lleven a cabo en el plazo de un año. En este momento sabéis que estas ofertas públicas de empleo muchas veces duran mucho más y de hecho hay bastante jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo diciendo que más allá de 3 años es una tomadura de pelo y si incluso si hacemos un contrato temporal para sustituir o para proveer de manera temporal una vacante que está en un proceso o una plaza que está en un proceso de oferta de empleo, si, ya os digo, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo es que si esto dura más de 3 años, bueno, ese contrato deviene indefinido porque, pues, aunque no lo diga así el Tribunal Supremo, de alguna manera, pues esto no es un disparate. No puede ser que una oferta pública de empleo dure más de 3 años. Bueno, pues la declaración de intenciones en ese acuerdo marco es que se hagan dentro de un año. Ya veremos si eso son capaces las administraciones y las entidades del sector público de hacerlo. En cuanto a la atención a la ciudadanía, incrementar las ofertas de empleo, en las ofertas de empleo, el número de plazas destinadas a la atención a la ciudadanía. Tampoco sabemos cómo se concreta algo tan genérico como la atención a la ciudadanía. Todos atendemos a la ciudadanía de todos nuestros aspectos en nuestras empresas públicas, desde el punto de vista de la vivienda, del urbanismo, de los servicios públicos. Bueno, habrá que verlo. Y que se debe garantizar la prestación presencial del servicio y de manera complementaria el servicio telefónico y electrónico. También se habla de permisos y conciliación. No me voy a detener mucho más en esto, luego si queréis, pero bueno, esto al final son cosas que no están concretadas y por lo tanto que van por ahí los tiros en este momento con este gobierno y ya veremos si en el futuro, pues si sigue este gobierno, cómo lo concreta y si son otros gobiernos, pues si atienden estos compromisos y también cómo los concretan, ¿no? También se habla del tema de las competencias digitales y de la creación más que de la creación, porque ya está creado, la activación del Observatorio del Empleo Público. Bien, respecto a los incrementos, ya entrando en lo que sí que es en realidad, en este momento, el ejercicio 2025, como os he dicho, se plantea un incremento global máximo del 2,5% respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre del 24, ¿vale? Por tanto, la masa salarial del año 2025 puede crecer en términos globales un 2,5% respecto de las retribuciones vigentes en 2024. Tener en cuenta que siempre estamos hablando de que esa limitación al incremento de la masa salarial hay que calcularla conforme a las reglas que establece la ley de presupuestos. Por lo tanto, en términos de homogeneidad, digamos, sin tener en cuenta el componente de antigüedad, en fin, con todas las dificultades que sabéis que conlleva, digamos, el cómputo de esta limitación. Pero básicamente, por decirlo de una manera muy sencilla, al final de lo que estamos hablando es de que las retribuciones del personal, de las personas que estaban en alta en nuestra empresa a 31 de diciembre del año 2024, a 31 de diciembre del año 2025, solamente habrán podido crecer como máximo
un 2,5%. En términos globales, quiere decir que si, por lo que sea, a través de la negociación colectiva en mi empresa, en vez de aumentar todos el salario del 2,5%, consideramos que determinadas personas, por la razón que sea, tienen que aumentar más, pues otras tendrían que aumentar menos para al final que el cómputo global no supere ese 2,5%. No es lo habitual, ni mucho menos. Lo habitual es que los salarios de todas las personas pues aumenten en esa cantidad. Los efectos económicos se dan desde el 1 de enero, por lo tanto habrá que pagar atrasos, obviamente, porque estamos en las fechas que estamos y por lo tanto habrá que pagar atrasos con todas esas cantidades devengadas desde el 1 de enero que no han sido percibidas. Para el año 26 el incremento ya también está aprobado, es un 1,5%, a su vez respecto de las retribuciones del 31 de diciembre del 25. Por eso os comentaba del efecto arrastre, que aunque nominalmente las cantidades digamos, acordadas suponen un 11%, pero como son incrementos sobre incrementos, al final estamos hablando de un incremento respecto a de los salarios a 31 de diciembre del 24, al final de todo este periodo, y si se cumplen las previsiones del año 27 y 28, del 11,43. En el año 26, aparte del 1,5%, pues como siempre, y es bastante habitual, es habitual en los últimos años, hay una cantidad, en este caso el 0,5%, que queda condicionado a la evolución del IPC, que si sube más allá del 1,5%, en el primer trimestre del 27 se abonaría ese 0,5% más. Los efectos económicos, igual que en años anteriores, pues serán desde el 1 de enero del 26. Bueno, pues aquí simplemente lo que tenemos es que el impacto presupuestario en esta diapositiva, pues he querido resumir, bueno, pues obviamente estamos hablando de un incremento de carácter estructural del capítulo 1 que afecta de manera directa a la masa salarial consolidada y que no tiene una financiación adicional específica para lo que es el Estado. Lógicamente, nosotros en nuestras empresas pues cada uno tiene que buscarse la financiación de estas cantidades. Muchas de las empresas que yo conozco hicieron en el año 25, ante esta, digamos, situación de incertidumbre, un presupuesto con congelación de los gastos de personal. Por lo tanto, habrá que habilitar esa financiación de alguna manera y eso ya estaría tarea de cada uno. No es una tarea complicada porque los presupuestos se hicieron, se han ejecutado, están prácticamente cerrados, pero habrá que ver de dónde sacamos los recursos para abonar estas cantidades que son de obligado cumplimiento. En cuanto al calendario de abonos de importes y atrasos, se establecerá por cada entidad, por cada administración, por cada entidad, en el marco de una negociación sindical. Quiere decir que no es obligatorio que paguemos esos atrasos del año 25 ahora en la nómina del mes de diciembre. Si no llegamos o no tenemos dinero en este momento o financiación para hacerlo, pues digamos lo que marca la norma es que dadas las fechas lo que tendríamos que hacer es plantear una reunión con el comité de empresa y ver cómo y cuándo vamos a poder pagar esos atrasos. Como veis, la norma dice que se hará de efectivo precisamente por ese motivo en diciembre del año 25, si es que llegamos y tenemos financiación, o bien que se distribuirá durante los años 26, 27 y 28. Y luego habla del sector público estatal concretamente. Bueno, pues obviamente para las comunidades autónomas, las entidades locales, pues esto implica una serie de ajustes presupuestarios, una reprogramación del gasto corriente y un impacto potencialmente en la estabilidad presupuestaria de nuestras entidades. Esto habrá que verlo, pero no podemos eludirlo porque la norma, insisto una vez más, es de obligado cumplimiento. Bien, esa es una de las partes, como decía Ana, del Real Decreto. Otra de las partes importantes que nos afecta del Real Decreto es que se vuelve a activar la posibilidad de destinar el superávit de las administraciones a la financiación de inversiones financieramente sostenibles. Sabéis que esto había estado suspendido en los últimos años, estuvo vigente durante unos años, pero digamos las leyes de presupuestos iban prorrogando esta disposición adicional sexta de la ley orgánica hasta que dejaron de hacerlo y obviamente en los últimos años, como no hemos tenido ley de presupuestos, pues esto no se ha podido aplicar. Mediante este Real Decreto se retoma esta posibilidad de destinar el superávit presupuestario
a inversiones financieramente sostenibles, y una de las que más nos interesa al auditorio que estamos hoy aquí, pues obviamente es la parte de la vivienda, y lógicamente pues la vivienda está catalogada como inversión financieramente sostenible y, por lo tanto digamos que podemos contar, si nuestro ayuntamiento, nuestra comunidad autónoma registra un superávit presupuestario en el año 24, podemos contar con que el ayuntamiento, si así lo estima conveniente, pues decida bueno, pues destinar una parte de ese superávit a financiar proyectos de vivienda. Las condiciones, pues bueno, es que el proyecto de inversión en concreto al que se destine ese superávit del año 24 se inicie antes del 31 de diciembre del año 26. Y por lo tanto, esos proyectos podrán estar financiados con superávit de presupuestario obtenido en el año 24 y con remanente de tesorería afectado en el caso de que exista ese remanente afectado. Y por supuesto, y con todos los demás recursos de los que dispone cualquier administración, remanente de tesorería para gastos generales, y si además nosotros en nuestras empresas tenemos fondos propios, pues obviamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de recursos no habituales para la financiación de este tipo de proyectos. Bien, y por último, en el tema del Real Decreto 15, que es el que regula el tema de, digamos, la moratoria en el tema del Verifactu, a ver, se habla de que se ha demorado la facturación electrónica. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. No estamos hablando de la facturación electrónica, sino de lo que, bueno, todos conocéis como el Verifactu, ¿vale? Que es un sistema que lo que hace es que cuando nosotros emitimos una factura, supongo que lo conocéis al menos en lo general casi todos, digamos que se registra de manera inmediata en los registros electrónicos, o se comunica de manera inmediata a la agencia tributaria la emisión de esa factura y de sus características básicas, y se recibe un código QR que se estampa en la factura, ¿vale? Y eso lo que hace es impedir que la factura emitida pueda ser luego manipulada. Este es el tema. Pero eso no es una factura electrónica. Una factura electrónica es la que yo emito en formato XML, como por ejemplo hacemos cuando presentamos una factura en FACE. Eso sí es una factura electrónica, ¿vale? Aquí lo que estamos hablando es de que la factura que emitamos en papel o en PDF, sí que sus datos a través de estos sistemas los vamos a comunicar de manera inmediata a la agencia tributaria, va a tener todos nuestros datos de facturación, nos va a proveer el sistema de un código QR que vamos a estampar en la factura, y eso el objeto que tiene es impedir que esa factura luego pueda ser modificada. Esta es la cuestión, ¿vale? Bueno, pues este sistema, digamos, de Verifactu, una cosa adicional que os quería comentar respecto al Verifactu, que no sé si todos lo conocéis, pero el Verifactu que iba a entrar bueno, sabéis que podemos adherirnos al sistema Verifactu o a cualquier otro sistema propio, un SAGE, por ejemplo, o otro tipo de sistemas privados, comerciales, que asegure la misma integridad que proporciona el Verifactu. El Verifactu no es más que el sistema que de manera gratuita ofrece a la agencia tributaria a los obligados tributarios para que lo utilicen. Pero yo puedo tener mi propio sistema de facturación siempre y cuando esté homologado y digamos, cumpla con los requisitos que exige la agencia tributaria. Verifactu, agencia tributaria ya habla de Verifactu o no Verifactu, ¿vale? Pero en definitiva, yo voy a hablar de Verifactu en el sentido de requisitos, o sea, sistemas de la agencia o propios que aseguran la integridad de las facturas, ¿vale? Emitidas. Bien, pues esos sistemas, en el caso de que nuestra entidad esté en el SI, en el sistema de información inmediata de la agencia tributaria, no son obligatorios. No lo serán ni en el año 27, ni hoy, ni en este momento, nunca. Si yo estoy en el SI, no tengo que estar en Verifactu. Esto es importante, ¿vale? Si no estoy en el SI, entonces sí que voy a tener que estar en Verifactu. ¿Y quién va a tener que estar en Verifactu a partir ahora del 1 de enero del 27, ya no del 1 de enero del 26? Todos los contribuyentes del impuesto de sociedades. Todas las entidades que seamos contribuyentes del impuesto de sociedades, públicas o privadas, a partir la fecha era 1 de enero del 26, ahora la fecha es 1 de enero del 27, para que tengamos ese sistema implantado, o bien las facturas que empecemos a emitir a partir de esa fecha, utilicemos Verifactu y de esa manera comuniquemos esos datos de manera inmediata
a la agencia tributaria. Insisto que si estáis en el sí, esto no va con vosotros. Y el resto de obligados tributarios, es decir, aquellos que no son contribuyentes del impuesto de sociedades, que yo entiendo que prácticamente no somos ninguno de nosotros, estamos hablando de comunidades de bienes, estamos hablando de empresarios individuales, la moratoria es hasta el 1 de julio del año 27. Bueno, esto respecto de la facturación electrónica, entre comillas, con digamos, la aclaración que he hecho anteriormente. Y luego, bueno, también lo ha comentado Ana, se ha hecho una modificación de la ley de bases de régimen local que atañe fundamentalmente o únicamente al régimen que aplica al personal funcionario, a los interventores, secretarios y tesoreros de ayuntamiento en la Comunidad de Cataluña. Y bueno, luego aquí os he puesto la transparencia en la presentación para que lo tengáis, información adicional respecto del tema de la facturación electrónica, la regulación y los sistemas informáticos de facturación, pero bueno, esto no me voy a detener simplemente porque tengáis la referencia. Y bueno, con esto yo pues estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, Juan Manuel. Pues si queréis, Dejo de compartir esto. No sé vamos cómo muy dejo de bien de compartir. tiempo. Vamos muy bien de tiempo. Abrimos, si os parece, un diálogo, debate, planteamiento de sugerencias, cuestiones, dudas, ¿vale? Pues vosotros tenéis la palabra. Primero, decir que gracias Juan Manuel y gracias Ana, porque bueno, es que él había suscitado muchas dudas el tema, ¿eh? Y bueno, yo creo que ya por lo menos las ideas las tenemos relativamente claras, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere proponer algún tema? ¿Todo lo tenéis claro? Madre mía. Otra cosa también decir, las diapositivas y eso se mandarán, al que la quiera, ¿vale? Las tenemos aquí. ¿Nadie tiene ninguna duda? Oye, Lo tienen eso clarísimo. puede Lo has ser explicado muy bien, Juan Manuel. o muy No, bueno, pero ellos lo tienen muy claro también. Claro que o muy sí, bueno claro que o muy sí. malo. Estábamos todos preparándonos para el Verifactu y nos han pillado con el pie cambiado. Madre mía. Puede ser o muy Sí. bueno o muy malo, que no se han enterado de nada o que se han enterado de todo. Yo prefiero creer esto último. Pues nada, Muy si bien. os parece, os mandaremos a todos las cosas y bien. Gracias por estar ahí. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis de cualquier cosa o si queréis alguna legislación o algo, yo creo que este formato está muy bien, porque en un ratito se presentan, se plantean las dudas y demás y lo vemos. Y es mucho mejor que contestar 70 preguntas Sí. y demás. ¿Vale? Pues Muy bien. nada, Pues os nada. mandaré, os mandaré. Espera, Blanca Feliz quería decir Navidad a todo el algo. mundo. Os Es lo mandaremos primero. una feliz. Sí, Espera, que Blanca Blanca. quería decir algo, Ah, Enrique. No, que de hecho, por ejemplo, este formato estupendo, y a mí me gustaría en este formato hacer alguna profundización en temas de todas las opciones de financiación. Por ejemplo, todo lo que se habla de las financiaciones vinculadas a cumplimiento de taxonomía, que parece que va a haber muchas facilidades, muchas cosas, luego yo a veces que no veo mucho materializado o en qué, ¿no? Y, y, por ejemplo, nosotros que eso todo estamos metiéndolo mucho en rehabilitación, ya de los edificios son muy exigentes para cumplir el reglamento europeo y con todo esto para estar abiertos a poder captar la mejor financiación. Pero todo lo que voy mirando por ahí, bueno, pues que me gustaría sí que pudiésemos así profundizar y sintetizar, por ejemplo, en un formato como este, ese tema. Blanca, de financiación blanca, ¿te refieres a ayudas o a qué Eh, exactamente? bueno, más que ayudas ya a préstamos, ¿no? Con Préstamos. bonificados. Como existe todo esto de los préstamos verdes, los bonos verdes, bueno, pues eso, pues ese tipo Blan- de cosas. Blanca, Para la rehabilitación de edificios.
pues efectivamente que somos exigentes con eso y si nos adecuamos a la normativa europea, pues en principio, a ver qué hay ahora mismo en ese mundo, que es cierto que se está haciendo, ¿no? Pero bueno, pues Pues eso. Blanca, perfectamente. Lo que sí que te pediría, tú sabes eso que le decía el indio a John Wayne, las palabras se las lleva el viento. Mándanos un correíto con esto y hablaremos los coordinadores de los grupos económicos o el que sea y se plantea. Este formato yo creo que está muy bien. Perdemos una hora y media como mucho, resolvemos cosas, compartimos cosas y luego empezamos el día normal y lo acabamos igual de normal. ¿Os parece? No lo Eh, perdemos, lo ganamos porque somos muchas cabezas y lo bueno es que participemos, es verdad, ¿eh? Que Efectivamente, yo abiertamente todo lo que sé os lo voy a comentar y todo lo que tenga. mandarlo, igual que te lo digo a ti, se lo digo a todos los que están a todos los que están escuchando, que todos han debido de ir a esquiar por estar todos morenos, están todos absolutamente negros. ¿Sabes? Aquí tenemos, pero bueno. María Teresa, menos. Y eso que lo tienes al lado. Pues por favor, mandarnos las dudas que tengáis. Perfecto, se contacta con gente que esté llevando estos asuntos y se monta. Si nosotros, lo ideal, esencial de AVS es la información y la formación. Y otro tema clave, desde luego para mí, ahora que estoy viendo lo que vamos a tener que pagar de IAE para el año que viene, es, o sea, los autoimpuestos que tenemos que pagar a nuestras entidades locales. Ah, Eso Eso en es, economía le llamamos el flujo circular de la renta. sí. Y es que esa sentencia famosa del Tribunal Supremo, que yo me acuerdo que tú me la dijiste, Enrique, lo de que, ¿cómo era? Autolicenciarse, una cosa así que dice el Tribunal Supremo en una ocasión. Yo siempre digo sí, eso, ¿no? la famosa sentencia de Massa. Es decir, pero oiga, ¿qué se va a tener que Eso es. autorizar y qué se va a tener que cobrar a su medio Exact- propio? exactamente, pero díselo tal, primero te cortan el cuello, luego igual te dejan hablar. Hombre, yo no sé si es mejor eso o como ha pasado otras veces, que para quedarte con tu patrimonio te disuelve, ¿sabes? Que no es la primera vez que ocurre. Pero bueno, Ya, de todas las maneras, pues también es verdad que el ayuntamiento lo que pretende es sacar si hay dinero y necesita, pero sí que es verdad que muchos de los impuestos tienen bonificaciones hasta el 99% perfectamente, pero te lo tienen que aprobar a través de ordenanza. Ese es el tema. bueno, muchos luego al final no. Al final ves que entidades sin ánimo de lucro, porque hacen las actividades de no sé qué, están mejor tratados que tu misma empresa pública. Eso es evidente. A nosotros muchas veces nos aplican el reglamento, sí. Como indiferente la legislación vigente. Y es verdad que nos tratan peor que terceros, pero bueno. Pero no siempre es así. Hay muchas empresas, muchos ayuntamientos que son tratadas como un servicio más. Pero Juan Manuel, como eso tú tiene que ser. conoces varios. Quiero decir, es que depende también un poco de los ayuntamientos, pero yo entiendo que eso es más que problema de secretario interventor, es de alcalde y concejales, ¿eh? Y luego, por ejemplo, a veces la recaudación está delegada. Aquí, por ejemplo, la recaudación de los impuestos locales está delegada a la comunidad autónoma. Recaudadores. Y como se quedan en la comunidad autónoma, entonces como se quedan con el 2%, pues ellos luchan por su 2%. Entonces, a mí el tesorero ya me ha dicho, dice, no, no, aquí esto no tienes que hablarlo conmigo, esto tienes que ir ahora con el principado. O sea, por un impuesto local, porque van a Claro, ir a de huello con nosotros. ya, bueno, pero hay una cosa que se llama mandante y otra que se llama mandatario. Y el mandatario tiene que seguir las instrucciones del mandante. Por muy mandatario belicoso que sea, si el mandante le dice, "Ch, ahí no, ahí no". Sí que esos son elementos básicos del derecho. Pues nada, aquí todavía hay mucho que luchar. Bueno, pues Blanca, porfa, nos mandas lo que queráis, igual que cualquiera, en las dudas que tenga y montamos las webinares que haga falta. Eso sí, las canalizaremos a través de los distintos coordinadores de grupo y tiraremos para adelante, ¿vale? Estupendo, muy bien.
pues lo dicho, recibiréis la felicitación oficial de AVS, pero bueno, que seáis buenos y juiciosos, que las navidades ya sabéis que luego empiezan las rutas del colesterol, los gimnasios, el mes de enero es complicado, para el cuerpo y para la economía.